Creo que falta Javier. Muy bonito el fondo de la Cámara de Madrid, del Palacio de Huertas 13. Veo que lo conoces bien, Jordi. Sí, sí, bien ubicado. Se lo estaba comentando a No, Lidia, que me estaré ha allí el día preguntado 28. el día 20. Palacio de Santoña. Sí, eso es, eso es. El día 28 de noviembre estaremos allí celebrando el centenario del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Perdón, que he interrumpido a alguien que iba a hablar. Muy buenas tardes, buenas noches, doctores. Ya nos encontramos en vivo en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. La Biblioteca de Arbitraje tiene el gusto de darles la bienvenida a este seminario internacional relativo al papel de las instituciones arbitrales en el comercio internacional a propósito del comercio entre países latinoamericanos, la Unión Europea y un mundo cambiante. En esta oportunidad tenemos la primera fecha, que tiene la participación de Jordi Sellarés, secretario general del Comité Español de la CCI de París, Santiago Díaz Cediel, jefe del área de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Javier Íscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, Marta La Laguna, secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicesecretaria del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, y va a tener como moderadora a la doctora Lidia Moreno, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Sin más, dejo en el uso de la palabra a nuestra moderadora. Adelante, Lidia, y muchas gracias una vez más a todos ustedes y a los que nos están escuchando. Hasta luego. Muchas gracias, Mario. Bueno, como también decías al intervenir, al comienzo de tu intervención, buenas tardes a todos los que nos sigan en Lima, en Latinoamérica, y ya casi buenas noches los que nos encontramos por España. Bueno, y bienvenido a todos los que han decidido hacer un hueco en su agenda y compartir con nosotros este momento dedicado a la resolución arbitral de litigios. Como ha señalado el profesor Castillo Freire, soy Lidia Moreno, doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Complutense de Madrid, y en esta ocasión tengo el gusto de moderar el Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire Abogados, titulado El papel de las instituciones arbitrales en el comercio internacional a propósito del comercio entre países latinoamericanos, la Unión Europea y un mundo cambiante. Antes de empezar este seminario, es oportuno subrayar el agradecimiento del Instituto de Litigación Internacional de Barcelona a la Biblioteca de Arbitraje por su apoyo con respecto al Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional. Concretamente, la Biblioteca de Arbitraje publicará los mejores trabajos de este programa y en esta misma línea, el Instituto de Litigación Internacional de Barcelona agradece también al cuadro docente por su participación en este título de posgrado. El cuadro docente del Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional reúne a juristas altamente cualificados en arbitraje y materias conexas, entre abogados, académicos y árbitros, quienes darán sus clases en directo vía online desde Ginebra, Londres, París, Madrid, Barcelona, Nueva York y otras ciudades importantes para el arbitraje internacional, lo cual hace de este programa una formación ejecutiva de alta calidad en habla hispana. El periodo de admisiones de este Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional se abrirá la siguiente semana, la semana próxima, y está previsto que las clases comiencen el 23 de enero con la lección inaugural del profesor Yves Derains desde París y que concluya en el 2024 con la lección final a cargo del profesor Bernardo Cremades. Por supuesto, están todos ustedes invitados a participar en este título de posgrado de alta especialización y de alta calidad. Centrándonos en el seminario que nos ocupa en este momento, la duración está prevista más o menos sobre 1 hora e intervendrán por orden de participación los ponentes que ya he tenido ocasión de presentar, don Mario Castillo Freire, que son don Jordi Sellarés, secretario general del Comité Español de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional de París, don Santiago Díaz Cediel, jefe del área de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, don Javier Íscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR, y doña Marta La Laguna,
secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicesecretaria del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Disponemos de aproximadamente unos 10 minutos por ponente en su intervención, para después, si fuera necesario, contar con algún tiempo extra por si alguno de ellos quisiera o deseara matizar o complementar algún aspecto de su intervención. Damos comienzo a la primera sesión con la intervención de don Jordi Sellarés, del que realizaré un breve resumen de su trayectoria profesional. Don Jordi Sellarés es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Relaciones Internacionales por la University of Cambridge. Es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, obtenido el grado de doctor en el año 2002 y desde 1991 es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Derecho de ESADE. Además, desde el año 1993 trabaja en el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional como asesor técnico, vicesecretario después, director a continuación y ahora como secretario general, compaginándolo con la docencia en la Universidad de Barcelona y en ESADE. Además, es asesor jurídico de diversas entidades dedicadas a la resolución extrajudicial de conflictos, lo que lógicamente le da un expertise, una experiencia sobrada sobre este campo. Don Jordi Sellarés nos ilustrará el título de su ponencia sobre el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Don Jordi tiene la palabra, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias al estudio Mario Castillo Freire, a la doctora Moreno por hacer de moderadora, a don José Luis Collantes, alias Toto Collantes, por haberme invitado a este evento. Es el segundo, espero que no sea aburrido. Y tengo buenas y malas noticias para estar. Primero, la mala es que hablo a una velocidad de crucero muy acelerada y esto no lo voy a cambiar por mucho que lo intente. La segunda mala noticia es que yo tengo un discurso estándar para este tipo de eventos y me inventaré otro sobre la marcha porque estoy haciendo una cosa ahora mismo que me ha permitido descubrir cosas que ignoraba. Por tanto, voy a compartir descubrimientos. Cuando digo los ignoraba anteayer. Y los estoy metiendo en un artículo que se publicará en el futuro. En todo caso, a lo que me remito, como yo tengo que hablar del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y aquí hay otras instituciones de arbitraje, debo decir que al menos la Cámara de Comercio Internacional en el ámbito del arbitraje, desde el año 23, y puedo decir ya la fecha exacta, creo que es el 19 de enero del 23, cuando se crea en París, en el Tribunal Supremo, en un acto que preside el presidente de la República, se constituye la Cámara de Comercio Internacional. Es la institución que quizá tenga más casos y que quizá tenga más antigüedad. Se puede discutir con la London Court si es más o menos antigua una o la otra, pero internacional es la CCI. Ya digo, desde el año 23 la CCI tiene una corte de arbitraje, casos tiene poco después. En el 26 ya habían tenido unos 20 casos, tenían más, porque había mediación o había conciliación en aquel momento y había muchos casos que se habían conseguido negociar sobre la marcha, pero casos resueltos unos 20, entre ellos uno con partes españolas. A lo que íbamos. Desde entonces hasta ahora tienen unos 27.000 casos. La estadística dice que de todos los casos que entran, y entran unos 800, 900 al año. El año pasado entraron 840. El anterior entraron unos 950, la mitad se resuelven antes de que se laude, es decir, antes de que se termine el pleito, por medio de un acuerdo entre las partes. Y como las partes tienen la libertad de retirar el caso o de aparcarlo mientras negocian, pues esto es lo normal. Históricamente, el arbitraje CCI era el que tenía, digo, más prestigio, donde las partes pueden decidir dónde, en qué lugar, en qué idioma y en qué derecho van a resolver el caso, y lo administrará la institución que históricamente estaba en París, pero ahora tiene también oficinas en Nueva York, en Sao Paulo, en Hong Kong, Singapur y en Abu Dhabi. Y ya digo, pues a una media de 800, 500 casos nuevos al año, una media de 600 laudos al año, por tanto ya digo, no todos acaban en laudo. España está ahora mismo muy bien situada y lo ha estado en los últimos 11 años con más de 100 partes españolas en 6 de estos últimos 11 años. Seguimos estando en tercer lugar del mundo, el primero es Estados Unidos y el segundo es Brasil, y ya digo, unos 110, 120 casos al año, 50 árbitros españoles más o menos, y sedes de arbitrajes en España unas 15. Varía de un año a otro, pero entre 15, 17, 13, la mayoría en Madrid, 2/3 partes en Madrid, pero siempre hay sitios extraños en arbitraje. El año pasado, por ejemplo, hubo uno en Reus, y hace 2 años hubo uno en Cádiz. Pues las partes son muy libres de pactar donde quieran el lugar de arbitraje. Por tanto, ya digo,
características del arbitraje CCI que quizá que lo distingan de otras instituciones arbitrales. Primero, no hay lista. No hay lista de árbitros, aquello típico, yo quiero estar en vuestra lista, pues usted si quiere me envía el currículum, yo lo pondré en mi caja, en cuanto la corte me pida un perfil como el suyo, yo lo tendré en consideración, pero no hay lista. Y ha habido casos donde he tenido que buscar y me ha costado mucho, porque cada vez me dan un plazo más breve para buscarlo, pues perfiles del tipo, quiero un español, vale, que hable inglés bien, que sepa derecho alemán bien, pero que sepa de la producción del polipropileno. Digo, bueno, pues esto, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pone y dónde lo encuentro? O español que tenga despacho abierto en España y en Marruecos. Encontramos a uno que tenía despacho abierto en Canarias. Por tanto, no tiene lista y esto hace que se busque siempre en cada caso el perfil más adecuado para el arbitraje. Por tanto, esto es una de las características quizás distintivas del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Segunda característica propia del arbitraje de la CCI, que otras instituciones no lo tienen, pero que pueden incorporarse en los procedimientos específicos de cada institución. El acta de emisión, es decir, aquella reunión de las partes con el árbitro, donde se exponen brevemente los puntos de vista de cada parte, se redacta un documento donde queda claro qué se le encarga al árbitro, por tanto es aquello que servirá después para eventualmente verificar si hay ultrapetita o infrapetitas, si se produce ultrapetitas porque se ha hecho más de lo que se le pidió al árbitro y si es infrapetitas porque se ha olvidado de resolver alguno de los puntos. Documento que ya digo es el que se desprende de la conferencia de las partes con el árbitro, que firman las partes y que pone lo que hemos dicho, lugar de arbitraje, derecho del arbitraje y idioma del arbitraje. Esta segunda característica, en los procedimientos abreviados se intenta simplificar, pero siempre puede haber algún tipo de documento que sirva de arranque para el procedimiento. Es conveniente separar esto de la previsión o el cuadro de reuniones o el cronograma de reuniones, porque si se produce alguna modificación del cronograma de reuniones por causas justificadas, una enfermedad, una huelga de transportes, se produciría la nulidad del laudo. Por tanto, siempre es mejor que el acta de emisión esté firmado por las partes con un documento y después una orden procesal número 1 con el calendario de reuniones de los árbitros. Por tanto, la segunda característica del arbitraje CCI. Y la tercera es que la institución supervisa el laudo. No entra en el fondo, no dicta el laudo, la institución nombra al árbitro y el árbitro es muy libre y es el rey del procedimiento de organizárselo como quiera, pero la institución supervisa el laudo y lo hace de forma muy sistemática, poniendo datos de hace 2 años, si hubo 460 casos, 455 fueron devueltos con comentarios. Por tanto, los laudos se miran con lupa, aunque sean temas ortográficos o de cálculos matemáticos, pero se lo miran con lupa. Y también aquellos razonamientos que no quedan claros, porque la obsesión de la institución es que el laudo se puede ejecutar sin problemas. El año pasado, por lo visto, en los 600 y pico laudos que hubo, pues lo mismo, el 97% de los laudos fueron devueltos, borradores de laudos fueron devueltos a las partes con comentarios y pues a muchos no les gusta, pero sirve para confirmar el control de calidad que hace la institución. Y cuarta y última característica, el arbitraje CCI se calcula en cuanto a remuneración de árbitros y costes de arbitraje en una escala que va según la cuantía. Hay otras instituciones, la London Court, por ejemplo, que calcula por tiempo, o el CIADI calcula por tiempo, pero la CCI calcula por cuantías. Es decir, que pues, cuanto más alto es el escalón, la cuantía es más alta. Aquí es lo que diría siempre. Tengo ahora las novedades. Me he leído el reglamento de arbitraje del 22, es decir, el primer reglamento de arbitraje que se aprueba el 10 de julio del 22. Y allí hay 2 cosas que me han llamado mucho la atención. Primero, en aquel momento, y será así hasta el 27, el árbitro se supone que el árbitro no cobra, lo hace gratis et amore. Evidentemente en el 27 esto ya lo cambian, dicen no, perdón, si queremos calidad tenemos que pagar el tiempo que dedica el árbitro a esto. Por tanto, es una primera característica y no será hasta el 27 que introducen la característica de la revisión del borrador de laudo por parte de la institución. Segunda cosa sorprendente que también desaparece en el 27, pero que en el 22, en el primer borrador de laudo, en el primer borrador de reglamento de la CCI tienen, que es que aquellos que no cumplan los laudos harán públicos sus nombres para ponerlos en vergüenza pública
y, digamos, escarmentarlos. Y si no, se enviará a la Cámara de la Demarcación donde viva ese señor o señora, le pedirán que tome las medidas disciplinarias correspondientes. Esto en el 27 desaparece. Pero significa que también la institución en aquel momento, cuando inventan el reglamento de arbitraje de la CCI, pues tampoco era perfecto, van puliéndolo con los años. Y ya terminando, porque yo creo que mis 10 minutos están a punto de acabar, la CCI tampoco ha tenido los casos que tiene ahora desde el principio. En los años 20, pues tiene, ya digo, en el 26 tiene una media, tiene unos 20 casos acumulados. En los años 30 llegan a 40 casos. Cuando llega la Guerra Mundial llegan a tener un año sin casos, que es el año 44. El 43 y el 45 tienen un solo caso, que es cuando la institución está formalmente en París, pero está operativamente en Estocolmo, porque el presidente de la CCI en aquel momento era sueco y en París solo quedaba un señor y ya digo, no era muy seguro porque incluso hay un espía español que lo denuncia y la Gestapo lo detiene, pero al final consigue estar en el edificio. Pero el incremento de casos se produce a partir de los años 60. A los años 60 vuelven a tener los casos que tenían en los años 30 y a partir de allí hay un incremento exponencial, pues subimos a 300, subimos a 400, a 500, hasta que llegamos a los 900 casos nuevos al año, que es lo que tienen ahora mismo. Yo creo que con esto he cumplido con lo que se me encargó, pero repito, como lo estoy investigando ahora, tengo ganas de explicar más cosas que he ido encontrando. Desde, por ejemplo, el nombre del primer árbitro español, que es un tal Luis Montant, que es del año 26, que no era jurista. Era un señor que se dedicaba al comercio y que en un pleito entre una empresa de Madrid y una empresa de París lo nombran árbitro CCI. Después esto cambiará mucho, pero insisto, la visión que tenía en aquel momento no era tanto de juristas haciendo de árbitros, sino de personas del mundo del comercio que resuelven los pleitos comerciales. Y por tanto, esto encaja con lo que se pone aquí. El comercio entre países en un mundo cambiante. Pues sí, cuando en aquel momento se inventó el arbitraje CCI, lo inventan justamente porque se dan cuenta que en los pleitos entre empresas de diferentes países necesitan a alguien que entienda lo que hacen las empresas de diferentes países para resolver los pleitos. Insisto, no quisiera robar más tiempo, yo creo que me he pasado un par de minutos de los 10 que me habían asignado, pero quedo a disposición de los asistentes y estoy interesado en escuchar lo que los demás puedan contar. Gracias. Pues muchas gracias, don Jordi Sillares. La verdad es que muy interesante todo lo que nos ha podido ilustrar sobre el proceso de arbitraje y el desarrollo que ha tenido desde sus comienzos hasta la actualidad la Cámara de Comercio Internacional de París en la resolución de controversias a través del arbitraje. Nos ha indicado que desde su inauguración o de su comienzo de su actividad en el año 1923, bueno, pues podría ser la institución con más antigüedad y que más casos resuelve en la actualidad, aunque bueno, tenía dudas con la London Court, pero bueno, ahí se ha quedado unos 27.000 casos resueltos y una media de unos 850, 900 casos al año, que la mitad de ellos más o menos se resuelven antes de laudar por acuerdo entre las partes, y que, lógicamente, los sujetos, las partes, los implicados en la controversia tienen suficiente libertad para elegir determinados aspectos del arbitraje, lo que le convierte a la Cámara de Comercio Internacional en un mecanismo, bueno, pues bastante solicitado en la actualidad para desarrollar este tipo de procedimientos de resolución alternativa de litigios. Tiene sede la Cámara de Comercio Internacional de París en diferentes lugares, Nueva York, Sao Paulo, Singapur, ha señalado usted alguno de ellos. Y bueno, luego se refería en principio a que España, bueno, pues es más o menos el tercer país que tiene partes que solicitan el arbitraje de la CCI, aunque bueno, el primero es Estados Unidos, segundo Brasil. Y que, bueno, pues las características del arbitraje ha señalado 4, que no hay lista de árbitros, bueno, la necesidad del acta de emisión para esa reunión inicial entre las partes y los árbitros, donde quede constancia, bueno, de los aspectos iniciales del procedimiento arbitral, que debe separarse, como usted ha señalado claramente, de la orden procesal número 1, donde se establece un poco el cronograma, ¿no?, de las sesiones que va a haber, por si luego hay algún cambio al respecto. En tercer lugar, ha señalado que la institución supervisa el laudo. La verdad es que dice, bueno, para buscar una ejecución segura, ¿no?, que no haya ningún error que impida, ¿no?, la paralización del mismo. Yo me he quedado la duda, ¿no?, de supervisa errores tipográficos o supervisa hasta el fondo del asunto, no sé, pues, pero se lo dejo ahí, porque entiendo que ahí no va a entrar. Después lo contesto esto. Claro, pero yo estaba pensando, como iba usted rápido, yo también tengo esa peculiaridad, pero bueno, al hilo de lo que decía iba yo pensando, digo, no creo que entre también si hay un error a la hora de la aplicación de la normativa, pero bueno, ahí lo dejo. Si luego tiene ocasión, me gustaría escucharlo. Y bueno, luego la remuneración del arbitraje según la cuantía y no por tiempo, como hacen la London Court o el CIADI.
Luego ha señalado algunas novedades que encontró en el reglamento inicial del arbitraje y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Ya digo, le dejo ahí esa idea, esa reflexión por si luego tenemos ocasión de comentarla. Vamos a continuar con la sesión, con la siguiente ponencia de don Santiago Díaz Cediel, que es actualmente jefe del área de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. También señalaré algunos aspectos, algunas líneas básicas de su trayectoria profesional. En concreto, el señor don Santiago Díaz Cediel lidera actualmente el área de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de... un momento que me estaba leyendo la presentación, pero se me ha ido... Bueno, he puesto una pantalla. presentación, me parece perfecto. Continúo, no pasa nada, la he vuelto a recuperar, continúo. Señalaba, digo, que don Santiago Díaz Cediel lidera actualmente el área de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es abogado por la Universidad de Rosario, Bogotá, y Lejun Magister, LLM, en Derecho Internacional por la Georgetown University. Se ha desempeñado, entre otros, como asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, jefe de la sección de Tratados y negociador internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, abogado para asuntos de derecho internacional del despacho del expresidente de la Corte Constitucional y asesor jurídico senior en Derecho Internacional Económico de una firma de abogados de reconocido prestigio. Además, tiene trayectoria académica, ya que es profesor titular de Arbitraje Internacional y Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario y ha sido fellow del Instituto de Derecho Internacional Económico de Georgetown University. Además, también profesor visitante de arbitraje internacional en distintos programas especializados en distintas universidades y centros académicos. Nos va a ilustrar en su intervención, que lleva por título Bogotá, Hub Regional de Arbitraje Internacional. Tiene la palabra, escuchamos su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Lidia por esta inmerecida presentación y por supuesto a la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire por la invitación y a Jorge Luis Collantes también y por supuesto a mis colegas panelistas con quienes es un verdadero gusto compartir este panel. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, como ustedes seguramente lo han escuchado, pues es referido en ocasiones como el decano de las instituciones arbitrales en América Latina. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá pues ha sido una institución líder en la administración de controversias desde su constitución, no solo contribuyendo a la resolución, digamos, de un ponderable número de disputas en América Latina, sino además preocupándose por transferir conocimiento a otras instituciones arbitrales de la región. Por supuesto, dentro de las disputas que encontramos, pues hay una gran diversidad de sectores económicos, algunos, digamos, más preponderantes que otros. Encontramos, por supuesto, pues en los sectores como el de la construcción, el energético, el de hidrocarburos, el asegurador y recientemente el de tecnologías de la información, como unos de los sectores, digamos, más importantes en términos de los casos que administra el centro. Pero algunos de los aspectos que quisiera yo destacar, y en eso quisiera centrar esta presentación, es en estos aspectos quizás menos conocidos de la administración del centro, que por supuesto están atados a nuestra ubicación principal geográfica, Bogotá, aunque desde luego vale la pena mencionarlo, no solamente administramos casos con conexión con Colombia o con sede de Bogotá o sede de Colombia o lugar de celebración de audiencias en Colombia, sino que somos la única institución en América Latina que básicamente administra casos con sede y lugar de celebración de audiencias por fuera del territorio donde físicamente estamos ubicados. Y de hecho hemos tenido experiencia no solo administrando casos en algunas ciudades latinoamericanas, por supuesto Quito, Buenos Aires, entre otras, sino también en jurisdicciones anglosajonas, casos con sede de Londres, entre otras principalmente. Algunos de nuestros casos pues también comprenden entidades estatales extranjeras, de nuevo con contrapartes que no tienen conexión alguna con Colombia, y algunos de los jurisdicciones más usuales en los casos de arbitraje internacional, CCB, pues los encuentran ustedes representadas en estas banderitas en la presentación. Pero un poco aquí lo que quiero yo resaltar es que incluso en lo que tiene que ver con la ley sustancial aplicable, pues tampoco encontramos que todos los casos de arbitraje internacional pues básicamente se resuelvan bajo ley colombiana.
y además de leyes de otras jurisdicciones, tanto de derecho continental como de derecho anglosajón o common law, encontramos también casos en los que la ley sustancial aplicable pues ha sido de instrumentos transnacionales como la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, los principios UNIDROIT, entre otros. Básicamente, lo otro que quisiera resaltar es lo que tiene que ver con la normativa aplicable. Colombia, pues básicamente es, y en esto quiero ser muy franco con ustedes, una jurisdicción que tiene una ley modelo o una ley, digamos, un estatuto arbitral, básicamente que emula o que se inspira en la ley modelo con algunas modificaciones propias, digamos, de nuestra práctica arbitral. Colombia tiene un sistema dualista en lo que a arbitraje se refiere. Por un lado, el arbitraje nacional responde a una grandísima tradición en la materia, y por otro lado hay una regulación específica en materia de arbitraje internacional. Me refiero aquí, por supuesto, a la que me corresponde, que es la de arbitraje internacional, y como les mencionaba, pues emula en gran medida la ley modelo UNCITRAL. Nuestro reglamento institucional en igual medida pues ha sido inspirado bajo el reglamento UNCITRAL con algunas modificaciones propias del carácter institucional de nuestra administración. Pero además de esto, y quizás es uno de los aspectos menos conocidos que quisiera resaltar hoy, administramos procedimientos de arbitraje internacional bajo el reglamento UNCITRAL en sus diferentes versiones. Y de hecho, fuimos una de las primeras instituciones en América Latina en administrar arbitrajes bajo las reglas UNCITRAL, y recientemente, desde este año, en enero, nos convertimos en la primera institución de América Latina en administrar bajo el reglamento de arbitraje acelerado adoptado el año pasado en el seno de esa organización internacional. Es decir, como ustedes conocen, pues el reglamento UNCITRAL es básicamente el reglamento más internacional que existe, producido en el seno de la Organización de Naciones Unidas, con amplia representación de estados y, por supuesto, expertos de la comunidad arbitral de múltiples jurisdicciones. Contamos también con unas notas de práctica que orientan, por supuesto, la administración y las actuaciones del centro, entre otros asuntos. Pero uno de los aspectos aquí que quisiera yo resaltar es el que tiene que ver con esto, la administración UNCITRAL, que quizás es poco conocida en lo que tiene que ver con el centro. Algún otro aspecto, digamos, que pretendo resaltar es el que tiene que ver con la revisión del laudo. El centro no tiene un procedimiento, digamos, demasiado invasivo de escrutinio del laudo, pero sí adelanta un control formal, que desde luego pues es una garantía adicional para las partes, y en el que se busca, en principio, solidificar o garantizar o digamos, contribuir a la mayor garantía de ejecutabilidad del laudo arbitral. Y en ese sentido, pues esa etapa también particular es algo digno de destacar. En lo que tiene que ver con el reglamento UNCITRAL, les mencionaba yo hace unos minutos que básicamente pues hay una sincronía interesante entre lo que tiene que ver con el Estatuto Arbitral Colombiano, también inspirado en la ley modelo, y nuestra administración bajo el reglamento UNCITRAL, pues porque básicamente la compaginación entre los dos, digamos, instrumentos es de bastante relevancia en una jurisdicción donde como Colombia, donde existe una cultura jurídica, y hoy lo podemos decir con absoluta tranquilidad, en materia, digamos, de decisiones o de protección al arbitraje entre privados vía jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, donde en al menos 12 sentencias, y aquí hacemos una línea jurisprudencial que va más allá de una década, pues ha recalcado que la única intervención posible pues es la que tiene que ver con la anulación, y donde básicamente hay un entendimiento fundamental en lo que tiene que ver con orden público internacional en Colombia y la diferencia con el orden público interno, básicamente restringiendo obviamente el alcance de la anulación al primer supuesto, con un alcance bastante delimitado, y siendo además pues una jurisprudencia muy destacada en el mundo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el año 2017 en la primera jurisdicción del mundo, si mal no recuerdo, básicamente en citar no solo la Convención de Nueva York, sino la guía interpretativa, un poco para apoyar esa decisión. De manera que incluso en materia de instrumentos de soft law hay un uso y una aplicación verdaderamente destacable en materia de protección al arbitraje internacional en Colombia. En lo que tiene que ver con los criterios de internacionalidad, básicamente pues
están previstos por la ley y emulan en alguna medida la ley modelo UNCITRAL, aunque con algunas diferencias inspiradas principalmente en la jurisprudencia francesa, en lo que tiene que ver con el último criterio de internacionalidad, que básicamente hace referencia a una internacionalidad dada por una eventual afectación a los intereses del comercio internacional y donde algunos parámetros de la Organización Mundial de Comercio en lo que tiene que ver con afectación del comercio internacional pues han servido de ilustración para ese aspecto específico. Por supuesto, la presentación pues toca algunos temas que veíamos rápidamente en lo que tiene que ver con la iniciación del procedimiento. No pretendo tomarme demasiados minutos en eso, pero por supuesto quizás, y para terminar ya esta intervención, que creo que también estoy a pocos minutos de que se me cumpla el tiempo y para ser respetuoso con él, pues por supuesto los invito a conocer un poco más del servicio y dentro de esto pues algunos aspectos relevantes tienen que ver con las materias que normalmente encontramos en los arbitrajes internacionales y básicamente donde encontramos que estos sectores y estas materias comprenden principalmente controversias relacionadas con contratos de obra, controversias relacionadas con ciertos, digamos, contratos de prestación de servicios y algunas controversias de contratos comerciales complejos, pero tradicionales, relacionados con agencia comercial, entre otros. Entonces, los invito un poco a conocer sobre el arbitraje internacional CCB y desde luego, si hay alguna pregunta, gustoso de absolverla. Pues muchísimas gracias, don Santiago. Sí, la verdad es que viendo su presentación me he fijado tal en un detalle, sí que le haré también, como hizo con el anterior ponente, nada, una reflexión si quiero luego comentarla al finalizar. Bueno, nos ha ilustrado, la verdad que también muy interesante, bueno, que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá es líder desde su constitución en la realización de arbitrajes internacionales. Administra este tipo de procedimientos en materias diversas como construcción, energética, donde lógicamente se produce mucha litigiosidad y últimamente en el sector de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Señalaba usted algunas características del centro, me han parecido muy interesantes, que administra casos con sedes en el extranjero, con entidades estatales extranjeras, no de Colombia, y que la ley aplicable pues también suele las partes elegir que sea extranjera o incluso con un carácter transnacional, hacía referencia al Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías o los principios UNIDROIT. Que Colombia, lógicamente, el Centro para el Arbitraje en Colombia, en Bogotá, tiene un estatuto arbitral inspirado en la ley modelo, la norma española, la ley española 60/2003 también está inspirada en la ley modelo, muchas entidades que administran arbitrajes lo hacen de la misma manera y por lo tanto se agradece que haya esa armonización al respecto, ¿no? Tiene un sistema dualista, en este sentido que hay un arbitraje interno y otro internacional. En relación a la revisión del laudo, se refería usted a que no es un procedimiento invasivo, que había un control formal, también a lo mejor para temas tipográficos, de errores que pudiera haber, lo que trata de garantizar la ejecutabilidad de la sentencia arbitral. Y bueno, pues que la Corte Suprema de Justicia, cuando había tenido ocasión de pronunciarse al respecto en algún recurso correspondiente, bueno, se manifestaba con un carácter proteccionista hacia el arbitraje, pro arbitraje. Yo he tenido ocasión de mirar en sus presentaciones, que eran muy completas, y que hacía referencia a un arbitraje UNCITRAL acelerado y que hablaba de un trámite 100% online. Bueno, no sé si sobre esto, teniendo en cuenta que ha mencionado que últimamente son las TICs los temas que más se plantean como resolución extrajudicial, puede, nada, una pincelada cuando terminemos sobre este particular. Muy interesante, la verdad es que me ha parecido muy enriquecedora su presentación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia que estará a cargo de don Javier Íscar, que es presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Y bueno, pues respecto a su trayectoria profesional, señalaré algunos aspectos a tener en cuenta. Don Javier Íscar es socio director de la firma Íscar Arbitraje, actuando exclusivamente como árbitro desde el año 2019. Actualmente es también presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje y de la Asociación Europea de Arbitraje.
Es árbitro con experiencia en más de 25 arbitrajes administrados bajo reglamento CCI, Cámara de Comercio Internacional, Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, etc. La verdad es que el elenco es bastante amplio. También es miembro de la lista de árbitros de diferentes instituciones como la Corte de la Cámara de Comercio de Valencia, de Perú, etc. También es, la lista es bastante elevada, bastante dimensionada. Además es académico extranjero correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Colombia y tiene experiencia en arbitrajes en materia de construcción, energía, ingeniería, M&A, fusiones y adquisiciones, distribución, derecho mercantil, entre otros. El título de su intervención se centrará sobre el Centro Iberoamericano de Arbitraje y la situación del arbitraje institucional en Iberoamérica. Tiene la palabra, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moreno. Muchas gracias también al estudio y a la biblioteca del estudio Castillo Freire. También gracias a Jorge Luis Collantes por la invitación y un placer compartir este panel pues, con Marta La Laguna, con Jordi Sellares y con Santiago Díaz Cediel. Son instituciones arbitrales de las que de los 10 minutos voy a dedicar incluso uno para hablar bien de esas instituciones arbitrales porque en mi experiencia también tengo que decir que haber sido árbitro de la CCI o de la Corte de Arbitraje de Madrid o del Centro de Arbitraje de Madrid, que también es vicesecretaria Marta La Laguna, pues me permiten decir que poner una cláusula arbitral, un convenio arbitral de cualquiera de esas tres instituciones es una cláusula segura y de confianza, tanto por su experiencia. La CCI está a puntito de cumplir los 100 años. Cuando hablaba del año 22, yo creo que no se daba cuenta Jordi que es el 22 de hace un siglo, y no este año 22, y parecía, pero menos mal que este año 22 sí que pagáis a los árbitros y no habéis seguido teniendo árbitros sin cobrar, que eso terminó en el año 27. La Corte de Arbitraje de Madrid, y lo dirá mejor Marta, ya tiene cumplirá 33, nada, dentro de nada, porque nace gracias a la ley de arbitraje del año 88 de España, y aunque CIAM tiene menos años, porque tiene solo 3, creo, si solo dirás tú mejor, tiene la experiencia de las 3 cortes socias, que son nada más y nada menos que la Corte de Madrid, la CIMA y la Corte Española de Arbitraje, con lo cual también nace con unas garantías. No tengo la experiencia, Santiago, de haber sido árbitro en la institución que tú representas, pero me consta de lo bien que hacéis las cosas, porque también hace muchos años conocí a Rafael Bernal en su momento cuando fue su director, y luego a Mauricio González, y he tenido ocasión de participar en jornadas allá y soy consciente de la exitosa labor que hacéis desde el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Bogotá, y de que es una referencia absolutamente en lo que es todo el elenco de asuntos que se pueden dirimir en América Latina, especialmente en Colombia, en los países de alrededor, como bien has demostrado. Por tanto, CIAR, que es el centro que yo represento, es el Centro de Arbitraje, no es líder ni en antigüedad, ni en número de casos, porque es un centro que nace en el año 2015, pero sí que el Centro Iberoamericano tiene algunas cuestiones que yo creo que lo distinguen de otras y que intenta también que cuando alguien ponga una cláusula CIAR también sea igual de confiable que una cláusula de las 4 instituciones que están aquí representadas, además de la que yo represento. Y es que nace porque, digamos, cuando uno echa un vistazo a América Latina o Iberoamérica, se encuentra con que hay numerosos centros de arbitraje. Muchos son centros domésticos que hacen arbitraje doméstico, y otros que, además de ser centros exitosos en el panel doméstico, como el Centro de Bogotá, también han hecho una extensión hacia el arbitraje internacional. Otros ejemplos son muy reconocidos y reconocibles, como la Corte de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, o la de la CCL de Perú, de Lima, y algunas otras, ¿no? Y eso supone que efectivamente cuando alguien va a redactar un contrato y estamos entre 2 empresas que están en países de la región, que son para nosotros Iberoamérica son 22 países, 3 europeos, España, Portugal y Andorra, y el resto son países de tanto Norte de América, que entiendo Norteamérica, México, como Centroamérica, como América del Sur, supone que evidentemente cuando un empresario o un abogado intenta poner una cláusula tenga que elegir entre varias. Y la opción de poder elegir una última institución, que fue la que nació en Buenos Aires en el año 2015, que es CIAR, nace un poco de esa necesidad que nos exigen las empresas y los abogados cuando ya en la actualidad son miles de contratos que se firman diariamente en las múltiples relaciones contractuales que hay entre los distintos países de la región. Y es un mandato que hace y que nace
de la Cumbre de Jefes de Estado de Veracruz. En Veracruz, en el año 2013, se juntan y se reúnen los jefes de Estado y en el punto 14º hay un mandato que se hace a la Secretaría General Iberoamericana, a la SEGIP, que en su momento el secretario general era Enrique Iglesias de Uruguay, y a la COMGIP, la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, para que se constituya un centro de arbitraje puramente iberoamericano que sirva para solucionar los conflictos esencialmente de las pymes. Ese es el mandato que nace de la cumbre. Y ese mandato lo recoge la SEGIP y la COMGIP y se lo dan a la sociedad civil, y por eso se junta la sociedad civil, que son colegios de abogados, cámaras de comercio, universidades, y también ahora pues hay alguna consejo notarial y algunas otras instituciones que lo que hacen es juntarse desde la generosidad para que no haya protagonismos de ningún país. Se juntan los 22 países para crear un único centro que nace desde Iberoamérica para Iberoamérica, con 3 sedes bien representadas. Una está en España, que es en Madrid, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, que es la sede de la Secretaría General. Otra sede está en Costa Rica, en San José, en la sede del Colegio de Abogados de Costa Rica, que es la sede del órgano presidencial. Y una tercera sede que es un órgano que se crea especialmente para los códigos éticos electrónicos, que es el órgano de supervisión de la función arbitral, que tiene la sede en Sao Paulo, la sede de la Orden dos Abogados de Brasil, que es la sede del colegio de abogados más grandes del mundo. Nada más y nada menos que la OAB representa a más de 1 millón de abogados en Brasil. Y ya bien ha dicho Jordi que Brasil representa para la ICC, para la CCI, pues es el segundo país de más importancia creo que en número de casos, si no luego me corrige Jordi. Brasil en sí mismo es casi un continente y tiene una importancia tan especial que evidentemente también, aparte de tener ahí una sede de la CCI, también tiene una sede el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Esa unión de las instituciones ha permitido que, aunque los casos no son muchos, estamos administrando 2 casos exclusivamente en la actualidad, sí que permite ofrecer esa confianza que genera la experiencia que otras cortes ya tienen, como las que aquí me acompañan. La confianza se genera con experiencia y con casos. Y si esa experiencia y esos casos no se han dado, afortunadamente esa confianza se genera de manera automática cuando las instituciones públicas apoyan a un centro como es el Centro de CIAR. Cuando todos los jefes de Estado, de forma unánime en la cumbre de Veracruz, ya antes la cumbre de Cádiz y posteriormente en la última cumbre que se celebró en Andorra, apoyan de manera unánime al centro para que haya un centro exclusivamente de Iberoamérica, eso permite efectivamente que las empresas y los abogados hayan visto que esa confianza está ya otorgada per se. Hay un camino que hay que recorrer, que es la inclusión de las cláusulas arbitrales en los contratos, eso es un hecho. Pasa una media de 5 años hasta que surgen los primeros conflictos y afortunadamente ese transcurso en el desierto que son desde que se firman los contratos hasta que surge la controversia, ya ha transcurrido y empiezan a llegar casos. La siguiente cumbre de jefes de Estado se va a celebrar el mes de marzo en República Dominicana, donde también tenemos la suerte de contar con el apoyo de las patronales de las empresas, la CEIB, que es la Conferencia de Empresas Iberoamericanas, que es la que aglutina a las patronales de todo el continente americano y lo que es la región iberoamericana, y entre ellas está también la española, la COE, cuya Secretaría General permanente la tiene COE de manera permanente. La siguiente creo que le tocará, es Panamá o Guatemala, y así sucesivamente tenemos la suerte de poder estar en los encuentros empresariales paralelos que celebran las patronales para que las empresas sigan viendo que el arbitraje sigue siendo la herramienta única posible cuando la relación es internacional. Destacar, y si me permites, Lidia, añadir que CIAR no administra arbitrajes domésticos, CIAR no está pensada para administrar arbitrajes entre empresas de un mismo país, y CIAR solo está pensado para administrar arbitrajes de empresas que estén en distintos países. Y eso lo que hace es permitir que haya cámaras de comercio de otros países que sean socias de CIAR, como la Cámara de Comercio de Uruguay, la Cámara de Comercio de Argentina, y con otras cosas que tenemos convenios ya firmados, como pueden ser la Cámara de Santiago de Chile, la CCL, la Cámara de Quito y otras. Y esto es una forma de decir que en la generosidad, en el encuentro de todas las instituciones, podemos ofrecer un arbitraje distinto que bajo un reglamento uncitral adecuado a los reglamentos y a la cultura única y a los idiomas únicos que están en la región, que son el portugués y el español, que son los idiomas oficiales en caso de que no haya acuerdo, pues permite efectivamente dotar de esa seguridad jurídica al espacio jurídico iberoamericano, que es el que defiende la Secretaría General Iberoamericana. Y a partir de ahí, después, en la segunda ronda, si lo hubiese, encantado de aportar alguna idea más. Muchas gracias a todos.
Pues muchas gracias, don Javier. La verdad es que también muy interesante su intervención y bueno, los detalles y datos que nos ha ofrecido. Comenzaba, a lo mejor no sé si tan optimista, ¿no? Como que el CIAR no era líder en antigüedad ni en el número de casos, pero bueno, sí que he recogido, ¿no?, que la confiabilidad o confianza que ofrece en el sistema arbitral me refiero, es por el apoyo que tiene de manera unánime, ¿no?, al centro por parte de las instituciones públicas. Bueno, yo creo que eso es más que suficiente, ¿no?, para que las partes, pues lógicamente, esperen un buen resultado del procedimiento que CIAR les pueda brindar. Bueno, nacía CIAR en el año 2015, también es bastante juventud, ¿no?, comparado con la CCI en Buenos Aires, y bueno, pues tenía centros de arbitraje en Latinoamérica, que hay muchos, usted lo ha puesto de manifiesto, ¿no?, en Chile, Perú, de reconocido prestigio, lo que no desmerece, por supuesto, la labor que pueda realizar CIAR respecto de estos otros, porque lógicamente, bueno, lo que usted señalaba, ¿no?, el hecho de que las instituciones públicas ofrezcan ese respaldo, pues lógicamente también es una garantía para acudir a este centro de arbitraje. Señalaba en principio que bueno, pues, cuenta o nació, ¿no?, del apoyo de la sociedad civil por la iniciativa de los jefes de Estado en Veracruz en el año 2013, y bueno, que la sociedad civil, representada por colegios de abogados, universidades y actualmente colegios notariales, han apostado por apoyar este centro de arbitraje, y a día de hoy, aunque no administra demasiados casos, a lo mejor la pregunta sería ¿cuántos? Si puede darnos el dato, pero bueno, ahí lo dejo porque yo me he quedado con la incógnita. He dicho que dos, pero lo he dicho muy bajito porque, claro, dos es un número, lo he hecho tan bajito para que no se note. Perfecto, ya queda respondida. Vale, yo no lo he sido capaz de anotarlo, de tenerlo en cuenta. Bueno, que decía que CIAR no administraba arbitrajes domésticos, solamente internacionales, con empresas situadas en distintos países, y tenía alianzas con cámaras de comercio, lo que lógicamente también en esa línea, ¿no?, de confiabilidad, pues también supone esta situación, que las partes pues tengan cierta garantía, ¿no?, del arbitraje que va a prestar esta institución. Los idiomas oficiales eran el portugués y el español, y se administraba con el reglamento UNCITRAL. La verdad es que me ha parecido muy interesante y bueno, pues vamos a dar paso ya a la última ponente, a la última intervención, que correrá a cargo de doña Marta La Laguna, que es secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicesecretaria del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM. Unas breves líneas de su trayectoria profesional. Señalar que Marta es actualmente y desde julio de 2021 la secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicesecretaria del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM. Previamente, durante 13 años, ha trabajado como abogada en el Departamento de Arbitraje y Litigación de grandes despachos. Es árbitro y también mediadora acreditada por el Centro para la Resolución Efectiva de Disputas, CEDER, y profesora en varias universidades de reconocido prestigio. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y cuenta con dos másteres, un LLM y un máster en Comunicación. El título de su intervención versará sobre los aspectos esenciales y la responsabilidad del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y de la Corte de Arbitraje de Madrid actuales en el panorama de arbitraje. Doña Marta tiene la palabra, escuchamos su intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y en primer lugar palabras de agradecimiento para ti, Lidia, para la profesora Moreno, como decían mis compañeros, y gracias al estudio Mario Castillo Freire, a Jorge Luis Collantes, y un placer compartir mesa virtual con Jordi, con Javier y con Santiago. Y bueno, la verdad es que mis compañeros de mesa han cumplido el tiempo. Decía Jordi que él habla a velocidad de crucero. A mí el otro día me dijeron que era el terror de la traducción simultánea, o sea que voy a intentar corregirlo poco a poco, pero bueno, voy a intentar cumplir y no hablar tan rápido. Pero bueno, lo primero que quería decir, y sobre todo en nombre de las instituciones que represento, es ubicarlo de alguna manera, y es indicar que el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, del que soy vicesecretaria, es, como muchos sabéis, pues la fusión de tres cortes y al que se une como socio estratégico el Colegio de Abogados de Madrid. Esos tres socios, que son la Corte Española de Arbitraje, la Corte Civil y Mercantil y la Corte de Arbitraje de Madrid, son las instituciones que más volumen de negocio de arbitrajes tienen en España.
esta cuestión, pues al final lo que genera es que CIAM pues, es la unión de esas tres cortes, una institución que acaba de nacer, Javier la conoces estupendamente y gracias por dar esos datos, tiene 3 años, pero en realidad decimos que tiene 90 porque suma la experiencia de esas tres cortes. Yo decía, me gustaría destacar que precisamente nace respondiendo a la necesidad que creo que tienen las instituciones, a una de ellas o una responsabilidad que es el facilitar el arbitraje. ¿Y por qué digo esto? Lo digo pues porque CIAM es fuera de España una cara única para el arbitraje internacional. En España hay 89 instituciones, este es un dato que he sacado del estudio Miami que realizó el Consejo General de la Abogacía Española en 2019, quizá el número ha variado, pero claro, hay 89 instituciones. Es verdad que no todas son tan conocidas, pero al final el proyecto de CIAM, que es un proyecto país, es eso, dar una cara reconocible a una institución que fuera de España puedes decir, oye, no tienes que irte para un arbitraje internacional con sede en España o con sede en otro país, pero a esta corte, a esta otra corte. Es un esfuerzo que esas tres cortes han hecho, han fusionado su negocio internacional para tener una cara única. Yo creo que eso es algo deseable, porque si bien puede parecer que 89 instituciones en España sería un dato que puedes decir, oye, es favorable, creo que no favorece nada la dispersión de reglamentos y todas las cuestiones que se pueden generar en torno a tanta división en instituciones. Dicho esto, sí que me gustaría destacar 3 cosas de CIAM, que es eso, el tema de la experiencia unida de 3 cortes de 90 años y lo que la hace muy singular, porque aunque acaba de nacer, los órganos de cada institución se reproducen en CIAM y eso genera mucha riqueza en lo que es la gestión y administración diaria de casos, porque al final cuando nos encontramos en CIAM con un caso o con un problema, se habla entre 3 cortes y además lo que son los órganos propios de CIAM son una cuarta opinión a una solución concreta. Entonces, eso enriquece muchísimo lo que es la llevanza de todos los casos. Luego, además, diría que es una corte digital y no porque se adapte como todas las cortes, sino porque es una corte que nace en plena era, nace en el 2019 y nace ya en plena pandemia, es decir, que es que nace siendo digital y los propios equipos de CIAM pues están cada uno en las cortes, centralizados por los órganos principales de CIAM, pero al final esto genera pues esa corte digital y nueva. Y bueno, quería destacar esas 2 cuestiones, pero lo que quería decir en estos minutos que tengo es un poco, me ayudaba el título de la ponencia o de la sesión, lo que es la responsabilidad de las instituciones arbitrales. Y yo creo que aquí ya puedo hablar por CIAM y por CAM. O sea, ¿qué me planteo, qué nos planteamos desde estas instituciones como el papel y la responsabilidad? Y voy a destacar 5 cosas, que es el papel de ser excelente, el papel de ser un apoyo para las partes y para el árbitro, el papel de ser vanguardia, el papel de ser, y lo voy a decir así entre comillas, influencer, y el papel de ser ejemplo. En primer lugar, en cuanto al papel de ser excelente, bueno, al final las instituciones ¿qué hacen? Las instituciones administran casos y difunden el arbitraje y tienen el deber de dar legitimidad, credibilidad e integridad al arbitraje. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué papel siendo excelente puede hacer la institución? Pues oye, lo que tiene que hacer es administrar un procedimiento de forma ágil y de forma eficiente y de forma profesional. ¿Y cómo lo hace? Pues lo tiene que hacer con un equipo, yo creo que con un equipo de letrados, con un equipo de profesionales que sepan y que conozcan el derecho, que utilicen modelos, que utilicen su experiencia y eso que genere pues, que los casos se hagan de esta manera. Lo hace también a través de un reglamento, en CIAM hay un reglamento y ahora de hecho en el próximo año va a haber una revisión. En la CAM hubo una revisión de reglamento hace muy poco y lo importante es que las cortes se inspiren en otras cortes. Yo no tengo miedo a decir que estamos siempre viendo los cambios que hay en otras instituciones para tratar de mejorar y aprovechar las experiencias conjuntas. Y luego también siendo cercanos, yo creo que hay no por ser distante, al revés, creo que una institución tiene que ser cercana para ayudar y para estar al servicio de los usuarios. Otra cuestión, y decía, el número 2 es el papel de ser un apoyo. Ser un apoyo a las partes, sobre todo para mí en el procedimiento está un
paso, que es cuando se nombra al árbitro o al tribunal, pero antes está la institución, antes de que se nombre a un tribunal o a un árbitro no está la institución, y ahí hay que responder, porque ahí se generan problemas. Ahí se generan problemas de sede, ahí se generan problemas de prima facie, problemas digo o cuestiones, pero al final se generan cuestiones en las que la institución tiene que estar y tiene que estar muy encima. Y luego tiene que estar apoyando al árbitro, tiene que estar apoyando y controlando que todo funcione bien y tiene que estar en esa designación, ni en CIAM ni en la Corte hay lista, lo que hay es una base de datos como en CCI, y ahí quiero destacar que es muy importante comisiones externas. Yo creo que esto es muy importante porque la designación de árbitros y en CIAM también el escrutinio se hace por comisiones externas, y yo creo que esto genera mucha confianza en esto, en el sistema, de decir, es que lo hacen profesionales externos. Y por continuar, pues como digo, una vez se designa el árbitro o al tribunal, lo que hay que hacer es apoyar también en el escrutinio. La Corte también hace esa revisión del laudo que tú comentabas, Lidia, y preguntabas, y hace una revisión exhaustiva y en la que la verdad es que invertimos muchísimo tiempo y cuidado para asegurarnos, y como decía Jordi, yo no recuerdo un laudo que no haya salido con comentarios. Siempre hay y se hacen para ayudar al árbitro y para garantizar el buen fin del laudo, y que no, sobre todo siempre que miramos un escrutinio, lo que intentamos es que mirar con ojos de TSJ, que es para que no se anule el laudo. El tercer punto, el ser vanguardia. ¿Y por qué lo digo? ¿A qué me refiero con esto? Pues ser digital, ser adaptativo, adaptarse. Y lo hemos se ha demostrado, en la pandemia ha sido una prueba de fuego. La jurisdicción, cuando salió el Real Decreto, pues paralizó, suspendió todos los procedimientos. En la Corte de Arbitraje, el CIAM no había nacido, pero en la Corte de Arbitraje no se paralizaron los casos, continuaron. Y eso creo que es una muestra de que la Corte estuvo a la altura, de estar adaptado, de ser digital, y eso es algo que tenemos, si ya lo teníamos ahora muy presente, utilizamos una plataforma digital, estamos concienciados con el tema del paperless, de la sostenibilidad, y creo que eso también es importante, de estar a la vanguardia para facilitar el procedimiento. El cuarto punto que quería decir, y estoy casi al límite, es el tema de la institución como influencer o como en su papel institución institucional, aunque suene redundante. Y esto es porque creo que la institución tiene que generar una comunidad, estar en la comunidad arbitral y generar su contacto con la comunidad arbitral. Tiene que generar contacto con otras instituciones, y para mí es un ejemplo en esta ponencia estar en las instituciones que yo admiro muchísimo y con las que tenemos contacto, y estar compartiendo y estar apoyándonos. Creo que eso es muy importante. Y luego también un papel institucional que yo como regla mnemotécnica digo el poder Montesquieu, que al final es estar con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, pues porque el arbitraje necesita apoyo de la Unión Europea, necesita apoyo de nacional, apoyo local, porque eso hace que llegue a la ciudadanía. En el legislativo, porque hay veces que son necesarias las reformas. Y las instituciones son las que pueden estar ahí. Por ejemplo, la Corte de Arbitraje de Madrid es institución observadora en un CITRAL, y eso es algo que tiene un papel ya relevante. Y luego también con el Poder Judicial, por razones obvias, pues por el control que hay y el apoyo que hay por parte del Poder Judicial, del TSJ y del Tribunal Constitucional. Y por último, y como para mí, me lo he dejado para el final porque es el que más me gusta, es la institución, el papel de ser ejemplo. ¿Ya qué me refiero con esto? Pues me refiero a que la institución tiene que ser transparente y tiene que tener valores. Y tiene que ser transparente porque hay que luchar contra el estigma de que las instituciones o el arbitraje no es transparente, que es de unos pocos, que es una black box, que no se cuentan bien los procesos de designación. ¿Y qué hacemos en CIAM y en Corte de Arbitraje de Madrid para que esto no se vea así? Pues varias cosas. Lo que hacemos, lo primero, es que publicamos un listado. En CIAM, de hecho, es automático. En cuanto se elige a un árbitro, aparece en la página web. En la CAM tenemos 150 procedimientos de media, y lo que hacemos es que al mes publicamos la lista de árbitros para que la gente conozca quiénes son los árbitros que designa la Corte. Tenemos también, lo que decía, las comisiones externas. Tenemos publicación de las notas internas de funcionamiento. Tenemos la calculadora para que las partes sepan cuánto va a costar un arbitraje. Tenemos hasta un enlace a lo que son las cuentas que se publican desde Cámara, hablo por Corte de Arbitraje de Madrid. Tenemos estadísticas en las que damos datos de sectores y demás. Y creo que esto es importante, y hacemos sesiones para explicar
cómo funciona una comisión de designación, cómo elegimos a los árbitros, porque creo que eso es importante de cara a garantizar una transparencia. Y en cuanto a valores, pues valores como la sostenibilidad o la diversidad son valores que tenemos muy en cuenta y solo pues voy a dar el dato concreto de la diversidad. En CIAM hay 18 casos a día de hoy. Y hago el inciso, pueden parecer pocos, pero es que nació hace 3 años y tiene 5 casos que son de cláusula CIAM. Y ahí la designación por la institución, el 56% eran mujeres, y el 56 hombres y el 44 mujeres. Y en la Corte de Arbitraje de Madrid el porcentaje es de 40 mujeres y 60 hombres. Es algo en lo que la Corte pues está comprometida y es un ejemplo de los valores que intentamos seguir. Así que, bueno, dicho esto, pues creo que me quedo justo en el límite, en el 2058, y a vuestra disposición para comentar con todos o lo que consideréis. Muchas gracias, Marta. Muy interesante también. La verdad es que he cogido algunas notas. Ibas un poco comentando CIAM y CAM, porque ha habido un momento en el que me había señalado al final, como no hay lista de árbitros, pero sí hay lista, entiendo que era, no hay lista de árbitros en el CIAM, sí hay lista de árbitros en la CAM. Perdona, no hay en ninguna institución. Ha habido un momento en el que he entendido que sí que había, como había dicho, que no, y que todo se delegaba el escrutinio o la elección a una comisión externa. Ha habido un momento en que he dudado, digo, sí, no, por Ya, eso pues sé por qué ha sido, porque es que la diferencia es que en CIAM y en CAM no hay lista. Y hay una comisión externa en CIAM para designar árbitros y en CAM también. La diferencia es que en cuanto al escrutinio, por eso lo decía, en CAM lo hacemos internamente y en CIAM lo hace una comisión externa. No, fenomenal, porque había un momento así como que digo, no sé si la velocidad de crucero. Yo también soy, follower de esa idea, también voy bastante rápido, pero bueno. Bueno, decías un poco que el Centro Internacional de Arbitraje, que había nacido, aunque era joven, ¿no?, en su andadura hace 3 años de la fusión de 3 cortes, por lo tanto, que son 3 años, pero con la experiencia de las 3 que se fusionan, podemos hablar de 90 años, ¿no? El objetivo de CIAM era un poco que fuera la cara reconocible en el exterior, ¿no?, de arbitrajes que las partes realmente tengan esa confiabilidad. Estamos hablando, ha salido bastantes veces esa palabra, ¿no?, esa confianza de que realmente también aquí pueden obtener pues un arbitraje institucional de alto nivel, ¿no?, como así se demuestra. Señalabas también el tema digital, ¿no?, que también lo mencionó Santiago en su, le hice la pregunta, ¿no?, de su presentación que lo vi, de cómo se desarrollan los arbitrajes electrónicos, ¿se entiende? O digitales, o por internet, o como lo queráis llamar. Sí, eso sí me parece bastante interesante, ¿no?, el arbitraje online, por así decirlo. Pues si a lo mejor surgen algunas dificultades o no, o si todo se puede desarrollar electrónicamente, que entiendo que sí puede resultar posible, incluso las audiencias sin ninguna dificultad, pero bueno, el tema digital, yo la verdad es que también soy bastante friki o follower de las TICs, y la verdad es que últimamente, no solo en este aspecto, pero tener datos en diferentes ámbitos me tienen bastante enganchada. Señalabas algunos aspectos, ¿no? 5 datos, ¿no?, de excelencia, de apoyo, de vanguardia, de ser influencer y ejemplo de estas instituciones en el arbitraje. También me he quedado con una nota que me ha gustado del Poder Montesquieu, ¿no?, de que debe de recibir un apoyo por el Ejecutivo, le hace Unión Europea, instituciones españolas, al arbitraje. Lógicamente se está haciendo, y yo creo que se pone de manifiesto en estas sesiones, en diferentes programas, másteres, incluso en las facultades, ¿no? Yo que trabajo en ellas, sí que este tema cada vez se explica más, ¿no?, y mejor. Hablabas también de un poco del legislativo, que muchas veces tiene que haber reforma, lógicamente todo es mejorable y por supuesto tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias, y del Poder Judicial en esa revisión exhaustiva que hacéis, que no sale laudo, que no salga con comentarios, ¿no? Por lo tanto, pone de manifiesto lógicamente la labor magnífica que realizáis, y lógicamente poniendo a estas instituciones de arbitraje en la mejor posición posible. Yo no sé si alguno de los ponentes quiere realizar alguna intervención, algún comentario final por cerrar la sesión. No sé si Jordi o Santiago, por alusiones brevemente. No, como he visto que Santiago tenía una presentación en PowerPoint, yo me gustaría verla. La he visto así fugazmente, pero si no le importa compartirla, pues yo con mucho gusto me la miraré con calma. Insisto, para comparar, como aquello que decía el anuncio hace muchos años, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues esto, hay que saber comparar y apreciar lo que los demás hacen. Es verdad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pues no sé si Santiago quiere intervenir, decir alguna cosa o terminamos ya. No, por supuesto podemos compartir la presentación, no hay problema en ello. Perfecto, pues lo agradeceremos todo. Yo también, me gustaría recibirla, si es posible. Yo Vale. quería, Lidia, felicitarte por tu capacidad de síntesis y Yo de también. recopilación, ¿eh? Es Me admirable, sumo a esas de palabras. verdad, no Así puedo es. no dejar de decirlo. Bueno, no Sí. sé, la verdad es que con componentes como vosotros, sinceramente, es sencillísimo. Y aparte, se nota que el arbitraje, voy a decir, bueno, el derecho me encanta, el arbitraje también, la verdad es que todo lo que comentáis me parece, bueno, y se me agolpan las preguntas, las dudas, os lanzaría, no os podéis imaginar, tropecientas mil, pero lógicamente, bueno, pues esto se trata de una sesión resumida donde demos unas pinceladas y lógicamente no es menester, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en el máster, lógicamente ahí sí podremos explayarnos. Yo la verdad es que el tema del arbitraje, bueno, también a través de las direcciones, ¿no? De trabajos fin de grado, trabajo fin de máster, pues tratamos un poco, mira, ahora tengo uno, ¿no? Sobre cláusulas arbitrales patológicas, la verdad es que no para, ¿no? El tema arbitral ya por los estudiantes, que era lo que decía, las facultades, yo en mi época, ¿no? Que también tengo una edad, pues la verdad es que no existía. Esto yo, vamos, la verdad era como ir a algo de extraterrestre, ¿no? Digo, pero ¿y esto qué será? Y a día de hoy, ya digo, o sea, es que por todos los sitios, incluso una tesis doctoral que se me ha planteado también dirigida, algunas sobre arbitraje de inversiones, en materia de inversiones, y ahora sobre arbitraje comercial internacional, no paran de surgir interés por parte también de los estudiantes, de los discentes en estas cuestiones. La verdad es que la agradecida soy Magnífica yo, por noticia. todo lo que me enseñáis, por todo lo que me enseñáis. Sí te pediría, Lidia, que a los oyentes les digas que el arbitraje acelerado no es esto, no es hablar tan rápido como hablamos nosotros. Sí, yo es que también hablo rapidísimo, también me lo dicen habitualmente, es horrible, pero bueno, yo también es cierto que digo, intento cambiar, pero yo digo como Jordi, que no me veo capaz ya a estas alturas de mi vida, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Algunas virtudes supongo que tendremos. Bueno, vamos a cerrar. Confiamos que sí. Seguro que sí. La sesión, agradeciendo por supuesto las intervenciones de los ponentes y la hospitalidad del estudio Mario Castillo Freire en el Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Cerramos esta sesión, no sin antes, por supuesto, recordar que el Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional se realizará online, por tanto en directo, con sesiones síncronas e impartido por más de 70 juristas altamente cualificados en arbitraje y materias conexas desde Madrid, París, Londres, Ginebra, Nueva York, entre otras importantes sedes de arbitraje internacional. En breve se pondrá la web del Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional en circulación y podrán encontrar mayor información sobre este programa de posgrado del que ya les digo, les animo a que le echen un vistazo porque seguro que no quedarán insatisfechos de lo que podrán encontrar ahí. Pues nada, muchísimas gracias, nos despedimos, un placer por mi parte y bueno, nos seguiremos viendo, espero. Eso espero. Como veo que Marta ha hecho una foto, si la cuelga en Instagram, ahora la voy a seguir para ver qué... A ver, voy a hacer otra para asegurar. Si os parece bien la colgaré y os la envío, si queréis. ¿Pero dónde? ¿En Instagram o dónde la cuelgas? No, la colgamos en la página web de la Corte de Arbitraje. Vale, pues pero mañana la miro. Te la envío, Jordi. Perfecto. Gracias. Y gracias a los organizadores. Gracias. Muchísimas gracias, estimados doctores. Los esperamos mañana para el segundo día del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.